también con el tema de los desechos plásticos. La cantidad de basura que generamos cada uno de nosotros en el mundo está causando estragos. A los animales también. Se dice que toda la basura, todo el plástico finalmente termina en los océanos. Es casi imposible recuperarlos. Es más, se dice también que para el año 2050, si hay 1 tonelada de peces, va a haber 1 tonelada de basura. Casi imposible de recuperar. Y por supuesto, tenemos un trabajo y informaciones e imágenes que son impactantes, que nos dan cuenta de lo que estamos haciendo día a día y cómo estamos afectando el ecosistema marino. Vamos a esa nota y luego lo conversamos acá. Vamos a ver. Usted no alcanzará a parpadear 2 veces seguidas antes que 200 kilos de basura vayan a parar al mar. Anualmente una masa de 8 millones de toneladas de basura van a dar a nuestros océanos, dejando postales que realmente rompen el corazón. El problema de los plásticos en general en el agua es que muchos peces o aves incluso se atragantan con eso o lo consumen y después mueren. Entonces eso afecta a la biodiversidad, afecta a las especies. Desde ese punto de vista son inconvenientes. Hoy por los océanos se desplazan a la deriva nada menos 5 islas flotantes de plástico. Islas que incluso pueden ser vistas desde el espacio, sin que ningún país costero pueda estar libre de esta amenaza. Obviamente que este verdadero mar de desechos amenaza gravemente la vida marina, poniendo en riesgo no solo su subsistencia, sino también la vida de otros animales. Las tortugas, muchas de ellas comen medusa y la bolsa de plástico imita mucho a una medusa debajo del agua. Por lo tanto, la tortuga la empieza a comer, la traga y no la puede digerir y eso muchas veces se estanca o se produce una obstrucción intestinal que puede ser no necesariamente completa, sino que parcial, y eso hace que el alimento de la tortuga que está dentro del estómago o del intestino empiece a fermentar porque hay un tránsito lento, y eso aumenta el gas, produce gas, y eso hace que la tortuga empiece a subir y empieza a quedar a flote, o sea, no puede sumergirse, y queda expuesta a que la golpee un barco, que la golpee una embarcación menor, que la dañe con las hélices de los motores. Por una parte, después la contaminación por redes de pescadores. Muchas veces se enredan mamíferos marinos como leones marinos, lobos marinos, algunas focas en el extremo austral, delfines, y quedan debajo del agua y por lo tanto mueren. O también tiburones que también quedan debajo del agua y mueren porque no pueden moverse. Digamos, los tiburones tienen que estar en movimiento para poder oxigenarse. Entonces, si quedan sin movimiento ahí se pueden morir. Y así suma y sigue. Digamos, hay diferentes tipos de contaminación. Los anfibios, no necesariamente aquí en Chile, pero en otros países donde las aguas están muy contaminadas con metales pesados, por ejemplo, o con productos químicos, los anfibios son los más dañados, y en segundo lugar los peces. Los anfibios tienen en la piel, absorben muchos constituyentes que están en el agua y por lo tanto los ponen en riesgo a las poblaciones de anfibios. En Costa Rica, en Centroamérica en general, cerca del 70% de todos los anfibios están desapareciendo, digamos, están en serio riesgo de extinguirse por la contaminación del agua y también la contaminación atmosférica que precipita y cae en los cursos de aguas naturales que también afectan a estos animales. Se estima que cerca de un 70% de la basura plástica va a dar al fondo del mar. Por ende, el amasijo de desechos que oscurece las aguas es solo la punta de un iceberg, que podría terminar matando la forma de alimentación de miles de personas, además de generar otros problemas. Hay muchos seres vivos, animales, que mueren por la presencia de plástico. Ahora, ningún humano se va a morir por la presencia del plástico, a menos que un niño chico jugando se meta dentro de una bolsa grande de plástico y ahí muera ahogado. El plástico emite sustancias tóxicas. Incluso el uso continuado de botellas de plástico para almacenar agua allá, y con el uso, donde se aprietan, se deforman un poco, van saliendo otros productos que además producen cáncer. Hoy, cuando una gran cadena de supermercados en Chile analizan no recibir más envases desechables en un porcentaje significativo de sus locales, es conveniente preguntarse si vale la pena optar por envases desechables en un país donde el reciclaje de la basura está aún en pañales. Por ejemplo, si hay mucho plástico,
Entonces el oxígeno del aire entra menos en el mar, si mueren peces, se van a morir muchos porque entran en las bolsas, se ahogan ahí. Entonces estos se degradan después. Y si hay muchos peces muertos, obviamente hay toxicidad en el agua. Si el plástico es el enemigo más persistente y dañino de los mares, el dióxido y el monóxido de carbono lo son del aire, la tierra y el hombre. A pesar de los avances en la tecnología y el aumento en el uso de tecnologías limpias, los llamados gases del efecto invernadero siguen presentes, incidiendo en el calentamiento global y en la vida en el planeta. Siempre el dióxido de carbono, mientras más dióxido de carbono hay en la atmósfera, menos calor se escapa de la Tierra y entonces tiende a calentarse lentamente. Por lo tanto, en la medida que se usan más combustibles fósiles, que son la reserva de carbono que existe, y esa se va quemando, se forma más dióxido de carbono y por lo tanto es mayor el problema del cambio climático. La contaminación del río Cruces, que fue hace mucho tiempo atrás, el año, si mal no recuerdo, el 2005, se produjo esta gran contaminación del río Cruces, el santuario Carlos Advanter, allá en Valdivia, y eso produjo una muerte importante de cisnes de cuello negro. ¿Por qué? Porque el luchecillo, que es el principal alimento de estos animales, desapareció de ahí. Por contaminación del agua. Entonces, no necesariamente a lo mejor la contaminación del agua va a afectar directamente al animal, sino que puede afectar el recurso alimenticio de ese animal. Entonces, también por ahí hay un efecto indirecto sobre el animal que está producido por la contaminación. Familias completas de animales desaparecidos debido al cambio extremo de su hábitat, miles de especies amenazadas en Chile y en el mundo, son solo una parte ínfima de los efectos de esta contaminación, que contamina el aire y las aguas, empobrece las tierras y envenena a los animales. Investigaciones de expertos en medio ambiente en Chile y en el extranjero han advertido, por ejemplo, que de ir al ritmo que vamos, Concepción podría tener el mismo clima que la cuarta región y que nuestra capital, donde hoy viven más de 5 millones de personas, se vería igual a como hoy se ven las ciudades de la tercera región, rodeadas por un clima desértico. Información que llama a ocuparnos hoy por el futuro de nuestro país y el planeta, porque mañana será demasiado tarde.